Creo que yo puedo esperar. Ya estoy grabando. Yo creo que ya, sí. Dale, gracias. Y bueno, también decirles que los espacios de No es Normal son espacios que buscamos que sean, digamos, horizontales. Entonces, en cualquier momento pueden sentirse libres, digamos, o pues pueden intervenir cuando quieran, pueden hacer preguntas, comentarios, decir qué les parece, qué no les parece. La idea es que esto sea también un diálogo entre Camilo y nosotros y obviamente todo el resto de asistentes participantes, por eso también pues si se sienten cómodos prendiendo la cámara sería chévere. Y también les pedimos para quienes acaban de llegar y no llegan a esa parte, que pueden poner como quieran que les digamos y o sus pronombres preferidos en como su nombre, para que así todos estemos más cómodos. Y entonces ahora sí, pues podemos empezar con el espacio. Si quieren para empezar, Camilo, si te puedes presentar, contarnos un poco quién eres y cuál es el trabajo del que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, pues hola a todos. Eh, Buenas tardes. Muchas gracias a No es Normal por la invitación. Qué chévere poder compartir en este espacio. Y bueno, ¿qué les cuento de mí? Yo soy Camilo Lozada. Soy educador comunitario con énfasis en derechos humanos, estudié en la pedagógica. Y pues hice una maestría en estudios de la cultura con mención en género y cultura en la Universidad Andina en Quito. Y de hecho, perdón, de la investigación que vamos a conversar un poquito hoy, o bueno, digamos que del tema que vamos a conversar, pues está relacionado con una investigación que realicé en el marco de esta maestría. Así que, bueno, ya les cuento un poco, ya hablaremos sobre eso. ¿Qué más les cuento de mí? Soy activista, defensor de derechos humanos de personas trans desde hace aproximadamente 10 años en Colombia y de manera más reciente articulándome a espacios también de regionales en América Latina. Y bueno, eso de manera como muy breve. Hay otras cosas de mí, pero eh, pues ya de pronto en la conversación tal vez podríamos como estarán presentes seguramente. Y ya, pues agradecer de nuevo como esta invitación y a todas las personas que quisieron venir a conversar. Bueno, muchas gracias Camilo, buenísimo. Entonces, pues ya que vamos a hablar de tu tesis de maestría, que es como alrededor de lo que va a girar este conversatorio y sobre el primer capítulo que era el que leímos, queríamos preguntarte un poquito de por qué decidiste hacer tu tesis de maestría sobre este tema y un poco de cómo fue el proceso, como que nos cuentes un poquito cómo ha sido esto, qué te llevó allá, todo, todo alrededor de tu tesis. Gracias, Esteban. Ah, bueno, y de hecho se me olvidó decirles, eh, bueno, la investigación tiene que ver con, o me interesó, el objetivo que tenía esta investigación era revisar los efectos que tiene la exigencia de la libreta militar en el marco del servicio militar obligatorio en Colombia a las personas transmasculinas, ¿sí? Básicamente ese era el objetivo de esta investigación. Y pues es curioso, digamos, como el proceso, porque yo llegué a plantear esta investigación o a plantear este objetivo, no solo porque llegué a la academia o porque estaba en el marco de una maestría, sino por mi trabajo como activista. Desde más o menos hace 10 años, cuando me vinculé al colectivo Entre Tránsitos en el año 2010, eh, pues ingreso a un colectivo que, entre muchas otras cosas, se está cuestionando o empieza a cuestionar esta relación entre militarización y personas transmasculinas por su, pues, por el acompañamiento mismo y la cercanía con muchas personas transmasculinas que estaban siendo objeto de diferentes tipos de violencias relacionadas con la libreta militar. Eh, y digamos que yo empecé como a adentrarme un poco en esta discusión a partir de este colectivo. Empezamos a tener también unos vínculos con algunas organizaciones antimilitaristas reconocidas ya como ACOC, y empezamos también a vincular un diálogo alrededor no solo de, digamos,
de estos procesos de reclutamiento forzado a jóvenes en Colombia, no solo relacionados con aspectos de clase social, lo cual claramente es fundamental y seguramente también lo van a encontrar en la investigación, sino también relacionados con un aspecto de género, es decir, la masculinidad como un aspecto clave para entender el fenómeno del reclutamiento en Colombia, por lo menos en lo que respecta a las Fuerzas Armadas de Colombia, digamos, a la parte del Estado, ¿sí? Lo que le corresponde al Estado desde el Ejército. Eh, y digamos que a partir de ahí, pues empecé a tener esta cercanía, empezamos a hacer algunos procesos allí, eh, y pues empecé a tener un vínculo o a conocer a muchas personas transmasculinas que vivían diferentes tipos de situaciones, así que ha sido un interrogante que ha estado presente desde ese momento. De ahí en adelante, pues en distintas organizaciones, colectivos, procesos, pues he estado igual vinculado y he tenido una postura antimilitarista por distintos motivos. Estuve también trabajando ya a nivel profesional con el Centro Nacional de Memoria Histórica y eso también, digamos, como apoyando un ejercicio de investigación sobre conflicto armado en personas LGBT en el Magdalena Medio y eso también pues tuvo como, caló bastante, un poco como en esa sensibilidad en primer lugar y en segundo como esa búsqueda por como avanzar un poco, seguir proponiendo como, o seguir haciendo un tejido antimilitarista desde la perspectiva desde la que yo venía como trabajando, que era la trans, una perspectiva trans crítica con respecto a esto. Y bueno, pues pasaron muchas cosas en eso. Un poco esto lo planteo incluso en la investigación en términos de que hay una doble posición teórico-activista en sintonía con un intelectual que se llama Ahmed Suez y que plantea esta postura, es decir, es la posibilidad de eh, reconciliar estos ámbitos muchas veces desvinculados entre la academia y la acción social y la acción política y empezar a asumir una postura de investigación que aporte a, eh, digamos, como a la resistencia social o a la defensa de los derechos humanos, o bueno, digamos, desde distintas aristas que se pueda mirar ahí, a la transformación social. Entonces, bueno, básicamente decidí, opté por este tema de investigación como parte también de ese proceso. En el 2008, de hecho, varias organizaciones transmasculinas presentamos un amicus a la Corte Constitucional buscando la exoneración de hombres trans al ejército, digamos, a la prestación del servicio militar obligatorio. Entonces, digamos que parte de toda esa línea eh, compleja, no lineal, pero sí como de parte de todos estos procesos, viene también estas decisiones. Así que se vincula a un compromiso político claro. Sería como eso. De hecho, si me permites, eh, yo diría que una elección claramente teórica y claramente política y es una característica muy específica de la decisión que tomé del lugar epistemológico desde el cual yo me sitúo en la investigación y tiene que ver con la elección del campo de los estudios trans como ese lugar desde el cual construir también o darle sentido y también construir metodológicamente como la investigación como tal, ¿sí? Este es un campo comprometido, ¿sí? Es un campo que desborda como los aspectos que son meramente especulativos, vamos a hablar, vamos a describir tal cosa y busca también como generar, digamos, procesos de incidencia, o está como en un diálogo permanente con la comunidad y con el activismo político, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería como para empezar los motivos de esa elección. ¿Qué piensan ustedes? No sé si es el momento. Yo tengo una pregunta ahí sobre como la postura epistemológica. Perfecto, todos son los Sí, claro. momentos, cuando quieras. Dale, Emi. Vale. Camilo, en la introducción, cuando tú como que enuncias esto y, y dices que decides no escribir la investigación como en plural, nosotros las personas transmasculinas,
como que no entiendo, como que me da la impresión que no, no podemos construir conocimientos si estamos hablando en plural, o sea, o no sé cómo, cuál es, por qué decides hacerlo así, más bien. Sí. Eh, bueno, no es, o sea, digamos que es una decisión propia, ¿sí? No, eso, digamos, esa elección no significa que, o como que no desdeña las investigaciones cuyos investigadores hablan de manera plural o se involucran en términos del lenguaje, para nada. Pero en mi caso tomé una decisión, digamos, como de hablar de las y de Ya, perdón. Si quieren, seguimos. Si todos están bien. Sí, bueno, ¿nos mi estamos gusto quedando? iba a mencionar lo que Emilio me preguntó, pero Ya llegó Ya, Emilio. ya llegó Emi. me- bueno, listo. Entonces voy a seguir, ¿sí? Am, bueno, entonces con respecto a la pregunta que había dicho Emilio, en este caso yo tomé una decisión muy específica, en primer lugar, en la dimensión metodológica, igual, pues como teniendo en cuenta esta, digamos, como esta posición que ha adquirido también incluso o este aprendizaje de la teoría feminista tan importante que menciona este asunto del conocimiento situado, digamos, por Haraway, ¿sí? Pues igual me ubico en un lugar, ¿sí? Entonces hago este planteamiento de, bueno, en este caso, en el marco de esta investigación, en el marco de una dimensión política, me identifico como una persona trans, o sea, como un hombre trans, que además es de Colombia, que además ha venido participando de estos procesos, es decir, digamos que hago parte de una comunidad política que se está pensando este aspecto, así que de alguna manera me interesaba ser transparente ese hecho, eh, y que las personas que leyeran la investigación supieran esto para saber también desde dónde hablan, ¿no? Digamos, como abandonando esta postura también como del androcentrismo, que se presenta como un Dios allá que lo ve todo y lo sabe todo, pero no se sabe nada de este ser, ¿sí? Y de que tiene una perspectiva porque ha estado en un lugar específico, ¿sí? Bueno, entonces, empezar por ahí, ¿sí? Pero lo otro es claro, las personas trans hemos ingresado a la academia eh, como sujetos descriptibles, ¿sí? Y no como sujetos epistémicos. Hemos sido instrumentalizados en ese ingreso, ¿sí? Hemos sido estudiados por terceras personas que son personas cis y que conforman grupos de poder o digamos, grupos biomédicos, jurídicos, etcétera, así como, y ese ha sido, digamos, como, o sea, como que se ha establecido una jerarquía a la hora de la producción del conocimiento, y en esa medida, pues a mí me interesaba ser como muy explícito en esa distancia, en decir como, ok, si bien hago parte de esta comunidad, de este sector también político, mmm, no me interesa como, o sea, como en primer lugar no se trata de mí, no se trata solo de mi historia, o sea, sino que entro también como un sujeto epistémico, ¿sí? Y por eso, digamos, como toda una posición desde el lugar epistémico, desde el campo de los estudios trans que implica no solo, o sea, que no se trata de que voy a hablar sobre las personas trans, ¿no? Pues sí, soy una persona trans, sí, digamos que hay una emergencia de los sujetos que han estado invisibles en el ámbito del pensamiento crítico, pero además quienes van a interlocutar con estos sujetos van a ser también intelectuales trans, ¿sí? Y entro como un investigador también, entro como un investigador del campo de los estudios de la cultura en este caso. Entonces, me interesaba como que esto fuera un aspecto muy explícito en esta, digamos, como en esto. Fue una decisión y es una decisión que tiene límites, claramente, ¿sí? O sea, como los que tú planteas, y que tampoco, digamos, se impone como la única manera o un deber ser a la hora de escribir, ¿no? Entonces, es básicamente eso. ¿Listo?
Perfecto. Otra cosa que iba a decir, y es que, bueno, también hay gente nueva que ha llegado, entonces volver a decir que este es un espacio horizontal y la idea es que todos podamos participar, pero por razones de seguridad, ahora si quieren participar, pues porfa levanten la mano o pongan por el chat. Pueden ir como participando y dando sus aportes como durante la sesión, pero pues no van a poder prender los micrófonos porque bloqueamos la función de que todo el mundo prenda los micrófonos. Entonces, si quieren participar, pues pueden decir por el chat y eso. Ya podemos continuar. Bueno, listo. Nosotros habíamos preparado como unas preguntas como para guiar la discusión. Entonces, la primera es, como, ¿de qué manera se ha comprendido la masculinidad hegemónica con relación al militarismo o a la militarización? Eh, bueno, voy a hablar como en el marco de esta investigación, aunque seguramente esto podrá dar pistas también para futuras investigaciones que ojalá se den. Eh, Porque de hecho esa pregunta que ustedes plantean es, bueno, ya después cuando hablemos específicamente de qué sucede acá con las personas transmasculinas miraremos, pero bueno, lo primero que hago en la investigación es justamente buscar por esa relación, ¿no? Bueno, ¿qué se está entendiendo por masculinidad con relación al militarismo, a la militarización? Eh, y bueno, uno de los aspectos principales que veo es que en efecto hay bueno, busco en la literatura colombiana, busco en las instituciones públicas, busco en la Corte Constitucional, bueno, distintas instituciones, busco también en la literatura académica, que se incluye claramente los estudios de género, porque están abordando de la noción de masculinidad, digamos que ha sido un interés también como por comprender esta relación, y me parece que de hecho encontré investigaciones muy valiosas, pero que tienen unos límites que son importantes tener en cuenta. Entonces, lo que veo es que hay una, digamos, en distintas literaturas se está hablando de, bueno, hay una masculinidad dominante, es decir, hay unas jerarquías de género entre los polos femenino y masculino que se exacerban en un contexto de militarización. Digamos, esto lo plantea Gabriela Castellanos a muy grandes rasgos. No sé, Darío Muñoz empieza a hablar de hay una masculinidad bélica, es decir, hay unas conductas bélicas que son exigidas específicamente a los varones a través de los mandatos sociales. Eh, Hay, no sé, Kimberly Taylor empieza a decir, bueno, hay una masculinidad militarizada, es decir, una fusión entre prácticas e imágenes de virilidad que están relacionadas con el uso de las armas, con el uso de las prácticas de violencia. Eh, es decir, digamos, como distintas personas intelectuales que están hablando de esta relación y que están hablando de un cierto tipo de encarnación de la masculinidad que ejerce violencia a través de las armas o que ejerce prácticas de dominación y violencia en un contexto, digamos, ligadas a la milicia, ¿sí? Eh, pero lo que empiezo a ver es como, bueno, y otro, antes de eso hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-511 del 94, que es en gran medida el fundamento jurídico eh, de, digamos, como que justifica los roles diferenciados entre varones y mujeres en Colombia para prestar el servicio militar obligatorio. O sea, como cuáles son las razones por las cuales son los hombres los únicos obligados legalmente para prestar el servicio militar obligatorio, cuáles son las razones para las que no. En gran medida se debe también al reconocimiento de una desigualdad estructural de las mujeres en el país y a decir como, bueno, claro, en esa dimensión, en esa relación desigual, pues digamos que no vamos a permitir que las mujeres ingresen al ejército, sería como una manera también como de resarcir, entre comillas, como digamos, como las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, etcétera. Sin embargo, gran parte de su fundamento tiene que ver es con establecer que ha habido una serie como de diferencias biológicas y que en medio de esas diferencias biológicas se han establecido unos roles específicos y empieza un poco a considerar que esas diferencias biológicas entre hombres y mujeres tienen que ver, por ejemplo, con eh, la maternidad, por ejemplo, en las mujeres,
bueno, y otra sí que tiene que ver con aspectos o dimensiones más sociales, que tiene que ver con la socialización de los varones en Colombia, que pues, digamos, de alguna manera les hace físicamente más aptos para prestar el servicio militar, porque pues, se les ha educado para eso, se les ha educado a través de la fuerza física, a través de bueno, ciertas prácticas que hacen que sus corporalidades estén más habilitadas para esto. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, de alguna manera empezamos a ver cómo desde, no sé, digamos, desde la dimensión del Estado, pero también desde la dimensión académica, eh, empieza a ver, digamos, como un tipo de sujeto que aparece cada vez que hablamos de masculinidad, ¿sí? De masculinidad ligado a la militarización. Es un tipo de sujeto muy específico, ¿sí? General, o sea, son los varones cisgénero, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los hombres cisgénero? Pues son los que no son trans, ¿sí? Los hombres cis son los que no son trans, es decir, los varones cis son los que han sido asignados desde el nacimiento al sexo masculino, eh, y digamos que, claro, o sea, empiezo a ver cómo pues hay unos significados que se le atribuyen a la masculinidad, y una serie de, o como una idea sobre los cuerpos que encarnan esa masculinidad. Y cada uno de estos intelectuales, por ejemplo, en la academia y demás, empiezan a dar pistas para entender por qué estamos hablando de este tipo de hombre, ¿no? Entonces, hay o sea, porque hay una dimensión de la socialización de género, porque hay un otro elemento que es el prestigio social, la corporalidad. O sea, estamos hablando de un tipo de varón que es cis en la medida en que es asignado al sexo masculino, es socializado en la masculinidad desde la infancia, es entendido, o sea, su masculinidad de alguna manera es prestigiada en un contexto patriarcal, y su corporalidad, pues no se habla mucho de su corporalidad, pero finalmente todo el mundo habla de su corporalidad, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo de sujeto que tiene un tipo de cuerpo específico, pero cada vez que aparece la categoría de cuerpo, la dimensión de corporalidad, no hay como una mayor problematización de qué cuerpo estamos hablando, sino sencillamente se sobreentiende que estamos hablando de un tipo de sujeto específico que tiene un cuerpo de hombre. Entonces, claro, o sea, cuando hablamos de esa masculinidad hegemónica en el marco de la militarización, eh, por lo menos lo que aparece registrado, lo que aparece documentado, lo de lo que se está hablando, es de un sujeto específico que trabaja, o digamos, aparece un sesgo, mejor dicho, ¿sí? Para hacer, aparece un sesgo que estoy planteando que es un sesgo cisnormativo. Ya les explico qué es la cisnormatividad, pero bueno, digamos que en qué medida es un sesgo, pues en la medida en que trabaja sobre la ausencia de unos sujetos que no encajan en las clasificaciones binarias o dicotómicas, o no encajan en el supuesto cientificista de la diferencia sexual, ¿sí? O sea, la masculinidad que se está presentando, esa masculinidad hegemónica de la militarización, es este tipo de sujeto, no es nadie más. Entonces, no hay un análisis, no hay una relación, no hay una comprensión, sino hay un vacío, hay una ausencia, hay una carencia de sentidos, de características, de ideas que aporten para que otros sujetos puedan ser entendidos en este contexto, ¿sí? Mm, es decir, digamos que todo este discurso, que ya veremos que no es solo un discurso, pues claro, o sea, los discursos sabemos que también son prácticas y que se aterrizan y que se convierten en acciones muy concretas. De hecho, la militarización lo es, o sea, el militarismo es también todo este componente de valores, todo este sistema de valores, eh, digamos, que de la milicia, pero la militarización también es como su puesta en escena, la manera en que se lleva a cabo, pues de igual manera sucede también con el género acá. Entonces, la manera en que emerge la masculinidad en este escenario es a través de la perpetuación de un modelo universal de masculinidad, ¿sí? La masculinidad cis. Es decir, digamos que mmm, hay una apropiación, o se entiende que hay una apropiación de toda masculinidad por parte de los varones cis.
Hay un adueñamiento de la masculinidad, no se puede entender de ninguna otra manera. Entonces, cualquier lógica con la que comprendamos acá la militarización ligada a la masculinidad, es decir, la masculinidad hegemónica también es eso, ¿sí? No solo, claro, se trata claramente de todos estos otros elementos que están aportando acá estas personas intelectuales de las que les comenté, que están hablando de aspectos que son relevantes, pero que finalmente no exponen el límite de sentir, digamos, el límite epistémico desde el cual trabajan, porque asumen que la masculinidad es de los varones cis y se acabó. ¿Sí? Eh, entonces, esa es la manera en que se ha comprendido. ¿Sí? Y yo creo que eso nos da también para cuando ya empecemos a conversar un poquito sobre las transmasculinidades, pero no sé hasta acá si alguien quiera mencionar algo. Hay 3 preguntas, entonces, si quieres, hacemos esas 3. Empezamos con Camilo Guzmán, que fue el primero en pedir la palabra. Ven, lo desmuteamos. Ahí, Camilo, dinos si ya puedes hablar. Ya creo que ya. Eso, va Camilo primero, entonces. Muy interesantes los planteamientos que nos das, Camilo. Yo la verdad, pues no he leído todo el texto, leí solamente la primera parte y el primer capítulo, en la introducción del primer capítulo. Y me llamó mucho la atención el tema de, claro, como eh, estas disposiciones no solamente frente a la masculinidad, no entran en conflicto simplemente por las prácticas que se tienen detrás de lo que es considerado masculino hegemónicamente, sino también hay una encarnación sobre el cuerpo. Y me gustaría entonces en ese sentido irme por esa parte, ¿no? Siento que hay algo muy poderoso y es pensar cómo en efecto está, digamos, el ejercicio de tener una tarjeta militar y de todo el proceso detrás de eso, entra en conflicto con el cuerpo transmasculino, ¿sí? ¿Cómo es que en la práctica se da y qué relaciones de poder están operando dentro de ese proceso de militarización y obtención de la tarjeta? No sé si me... Sí, sí te haces entender, pero ¿sabes qué pienso? Que podríamos como recoger todas las preguntas primero y gracias, Camilo. Sí, Dale. entiendo súper bien. Ya De te uno. respondo. Entonces, después va Juana Balanzó. Espera. Ahí creo que ya puedes hablar. Sí, aquí estoy, muchas gracias. Qué pena no perder la cámara, pero estoy en un ambiente familiar y pues me da mucha pena. Pero quería preguntar, pues, la construcción de la masculinidad hegemónica, es decir, esta hipermasculinidad tóxica que muchas veces prevalece, sobre todo en las instituciones militares, cuando en esta construcción de valores de las que estabas hablando, pues quería preguntar cómo, pues también cómo funciona cuando esta masculinidad también está construida muy desde lo que es básicamente lo antifemenino, la misoginia, básicamente como un rechazo completo hacia todo lo femenino. Entonces, ¿cómo entender la construcción de esta masculinidad dentro de esta institución militar cuando además es algo que permea todos los valores que surgen? Es que tengo muy presente una publicación que acaba de salir, una noticia que revelaba que hay unos cantos que se usan en muchas bases militares que pues son profundamente misógenos, que usan términos despectivos en contra de las mujeres y describen actos violentos en contra de las mujeres. Y entonces en este sentido, pues cómo entender entonces este sesgo con la institución militar y sobre todo con las transmasculinidades, entendiendo también lo que son todos estos componentes misógenos de esa masculinidad particular, esta masculinidad tóxica. Muchas gracias. Ok. La siguiente es de Nikita. Entonces, dinos ahí si puedes hablar ya. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. oyen? ¿Me sienten? Bueno, nada, en primer lugar, Muy gracias presente Carlos aquí. por invitarme. Mi amor, cuando quieras. Nada, voy a hacerlo rápidamente. Digamos, como quiero dar como agradecerte uno la invitación y agradecer muchas reflexiones que tú haces en tu documento.
Uno, me encanta esta relación que tú haces entre un tema que a mí me interesa, que es el tema de patologización y libreta militar, esta relación que haces, y además este trabajo que haces de libreta militar como prótesis y artefacto, que son dos conceptos que yo hoy día con los que estoy camellando. Otra cosa que me gusta mucho, y precisamente en estos días estoy leyendo a Derrida, en gramatología, y me cayó perfecto como esta relación que haces de cultura visual, teología. O sea, cómo el logos tiene una intensa relación con la teología, y me cayó como perfecto, como una iluminación literalmente. Y una reflexión que me dejas es esta relación entre necropolítica y cisexismo, que parece obvia, pero que leyéndote caigo más en cuenta de eso, ¿no? De esta relación entre maquinaria de muerte y cisexismo, y porque me lo estaba pensando con este tema de los cuerpos consumibles y desechables del capitalismo. Ahora bien, dos preguntas con las que yo me quedo. Cuando tú pones el militarismo como este sistema de valores, Cami, yo me pregunto, además de la libreta militar, ¿cómo se refleja el militarismo en la vida de los hombres trans? Esa sería una. O sea, además del episodio de libreta militar, ¿qué otros escenarios, espacios, formas, representaciones en la vida de los hombres trans tú lograste o logras aún identificar? Sí, este sistema de valores llamado militarismo. Esa es una. Y dos, algo con lo que yo me he estado pensando desde antier, tengo una pregunta en mi cabeza, y es, tú mencionas tu historia de activismo, ¿no? En la que nos hemos reunido, alejado, reunido, reencontrado y conspirado. Y yo me he preguntado últimamente a dónde se fugan esas narrativas. Es decir, si el activismo transmasculino existe desde hace 15 años en Colombia, del que su merced y yo somos parte, ¿a dónde se fuga la historia? Porque aún así, hoy día, efectivamente, la representación de masculinidad sigue siendo cisexista. Y me pregunto, y que sería compartirte mi pregunta, a ver si tú ponchas algo, y es, uno, ¿a dónde se fugan? Porque yo sí creo que hay un beneficio de la masculinidad en esa fuga y en ese borramiento, pero mi pregunta es, ¿a dónde se fuga? ¿Cómo se silencia? ¿Dónde se fuga una historia de 15 años de activismo? Y ya, y gracias. Ok. Gracias, Chiqui. Bueno, ahí son varias cosas, ¿no? Wow. Perdón, te interrumpo, creo que todavía hay una pregunta más Sí. para terminar de recogerla. ¿Listo? La de Natalia. Bien, Natalia, sí, tiene toda la razón. Ahí ya puedes hablar. Ya. Hola, todas, todos, todes. Tengo una pregunta como más como conceptual, porque me parecería chévere como ahondar un poquito en esto. Y es el tema cuando tú hablabas de masculinidades bélicas y más o menos entender si se entiende algo como un continuum de la masculinidad, como algo que está, o sea, digamos que está a la base de la masculinidad, pero se activa, o sea, cómo opera exactamente esa masculinidad, o sea, digamos, si tomamos el concepto de masculinidades, así sea de forma puramente analítica, cómo juega eso con, digamos, como la masculinidad base. Me parecería interesante un poco pues ahondar sobre eso, y ya, eso era todo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que voy a entonces a presentar algunas cosas que quería mencionarles y ir abordando poco a poco eh, como las preguntas, ¿sí? Porque ya estamos hablando de cómo ingresa también, o sea, ya queremos empezar a hablar de transmasculinidades allí, ¿no? O sea, estamos mirando como, bueno, así se ha entendido la masculinidad, pues claramente hay un sesgo, y esto que implica, pues que hay una idea, digamos, o sea, hay un vacío, hay una, digamos que uno de los efectos que tiene la exigencia de la libreta militar es no solo la militarización de las personas transmasculinas, sino su ocultamiento de la vida social, su ocultamiento de la vida política, el hecho de que no aparezcan en el registro de la historia, o sea, no sea una memoria, y hacia allá ahora en algún momento seguramente tendré que ir con lo que plantea Nikita,
y es, bueno, o sea, ¿qué pasa también con este registro de memoria? ¿Qué pasa con esas memorias de las personas transmasculinas que están constantemente silenciadas, que parecen inexistentes, que constantemente se refuerzan a través de ideas de mimetismo, eh, o se les atribuye o se nos atribuye la responsabilidad por la invisibilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, de alguna manera tiene que ver con una idea de que las masculinidades trans se presentan como una forma de imitación, de teatralización, de falsificación de la cismasculinidad, de la masculinidad de los hombres cis. Todo este carreto que les comenté antes es para llegar a un punto indispensable y es la manera en que se produce la ininteligibilidad de las personas transmasculinas. ¿Sí? O sea, las personas, no hay una posibilidad de ser interpretadas, comprendidas en su existencia concreta en el marco de la militarización y si vamos a revisar seguramente en todas las dimensiones sociales. Y esto tiene que ver con que hay una producción de la representación cisnormativa de la masculinidad. Voy a decirles rápidamente qué estamos entendiendo por cisnormatividad y ya y con eso ya puedo articular a lo que me están preguntando, pero la cisnormatividad entendámosla como un régimen político muy específico, como, digamos, que involucra tres ejes, siguiendo a Viviane Vergueiro, otra intelectual trans muy importante brasilera, que plantea tres ejes que estructuran este régimen. Uno es la prediscursividad, es decir, la creencia de que los cuerpos ya vienen con la idea, con un código de género específico desde el momento en que nacen. Son hombres, mujeres, y eso es un discurso que ya viene montado cuando nacemos. El binarismo es otro eje de estructuración de este régimen y es considerar que solo hay dos opciones, masculino, femenino, y el tercero es la permanencia, es la creencia de que el género es permanente a lo largo de la vida de las personas, es lineal, es constante, no es modificable. Pues de alguna manera estos son ejes que estructuran el pensamiento social, que estructuran las instituciones del Estado, que estructuran las prácticas sociales, que estructuran incluso a los movimientos sociales de los cuales hacemos parte. Cabría preguntarnos por cómo esa cisnormatividad no solo está estructurando la militarización, y en este caso se ve reflejado de manera clara en la exigencia de la libreta militar, es decir, esta libreta militar desde el fundamento de la Corte que les mencionaba, hasta todas las prácticas concretas que hay de esa exigencia, reposan sobre la idea de que solo existen los varones cis, de que no existen las personas transmasculinas en la imaginación, en el imaginario colectivo, no existen. Es una exigencia dirigida y construida también desde los varones cis para ellos mismos, y en ese vacío, en ese no lugar, en ese no lugar, pues, claro, suceden un montón de cosas, suceden un montón de prácticas de violencia, etcétera, que es lo que ya vamos un poco a hablar. Entonces, a ver si yo anoté bien, porque justamente, bueno, para empezar a responder al compañero, entonces, ¿con qué códigos entendemos a las personas transmasculinas y los problemas sociales de las personas transmasculinas? Pues con los códigos de la cismasculinidad, ¿sí? Con esos mismos códigos de la socialización, del prestigio, de la corporalidad universal, del privilegio, sí, o sea, todas estas maneras en que hemos caracterizado a la masculinidad son los códigos a través de los cuales vemos a las personas transmasculinas y pues claramente no las encontramos, ¿sí? No, es como, bueno, es como esto que planteé, ya se me olvidó el nombre. O sea, jamás va a haber una emergencia de las personas a través de códigos de ajenos, ¿sí? Construidos desde la ajenidad. Entonces, la pregunta es, bueno, este conflicto de la libreta militar, ¿cómo se traduce de alguna manera en las personas transmasculinas? Pues, ¿o cuál es ese conflicto con la libreta? Pues, en primer lugar, que, pues, en efecto se ha construido una política de reclutamiento. O sea, en Colombia sabemos que la cultura política ha sido, digamos, a través de la violencia y conflicto armado, ha marcado en gran medida la historia de este Estado-nación,
Así que de alguna manera la identidad nacional y en esa medida la conformación de lo que deben ser estas identidades nacionales como mujeres, como hombres, parte de la identidad nacional ha estado también atravesada por esta dimensión de la violencia tan profunda, eh, expresada a través también de las armas y demás, ¿sí? Entonces, mm, pero el hecho de que exista esta cisnormatividad que estructura, digamos, como todos los, digamos, como la estructura misma del Estado, o sea, de la cisnormatividad, da lugar para pensar o para abandonar unas existencias concretas, pues genera unos conflictos con estas personas que no se adecúan a estas normas de género dicotómicas y demás de lo que ya hemos mencionado. Eh, pensemos Pensemos cuando el ejército se encuentra en un espacio público exigiendo la libreta militar, ¿sí? Cuando el ejército está allí, cuando hay una campaña de reclutamiento o en este caso de citación o una batida ilegal, ¿cuál es la primera pregunta que se hace, que se deben hacer los militares para pedir la libreta militar? La primera pregunta es, ¿quién en este lugar es hombre? Sin esa pregunta no es posible hacer nada porque el género opera como, digamos, o sea, tiene un carácter administrativo, de clasificación de la sociedad, ¿sí? No es solamente una categoría que describe lo que son los sujetos, sino que administra las poblaciones. Y por eso, digamos, de alguna manera, la libreta es un dispositivo que, mm, que permite o que vehiculiza esa clasificación de la población y a través de esa clasificación, pues claro, establece estos roles específicos. ¿Quién va a ir a la guerra? ¿Quién va a ejercer el cuidado? ¿Quién? O sea, establece esas jerarquías o esas distancias de género como tan profundas. Entonces, cuando el ejército está ya pidiendo la libreta y hace esta primera pregunta, a través de los códigos de la cisnormatividad bajo los cuales ha aprendido en todas las instituciones sociales, la familia, la escuela, cada uno de los espacios y escenarios de socialización en los que ha estado a lo largo de su vida, pues hay unos códigos que sobre lo que es masculino, sobre lo que es ser varón para el ejército y para las personas que encarnan el ejército, y a través de, o sea, digamos que esa domesticación de la mirada hace que esa persona vaya a atribuirle a unas personas muy específicas en la calle quién debe ser portador de la libreta militar. Entonces, en el momento en que, en que se selecciona a las personas que se consideran varones o que ingresan, digamos, a la dimensión de la masculinidad, pues hay, y de casualidad encuentra una persona transmasculina allí, con diferentes situaciones, porque las personas transmasculinas vale la pena aclarar que no son homogéneas, no somos homogéneas, que tenemos diferentes estados legales en el registro, es decir, que nuestros documentos de identidad expresan distintos estados, nombres, sexos, o, sí, o sea, como muchos matices que se ven en este registro, además de expresiones estéticas distintas entre sí, entre nosotros, somos muy diferentes, y expresamos tanto desde la dimensión legal como personal de diferentes maneras, pues hay una caotización también de alguna manera de la manera en que está operando la institución militar en esa elección. Estoy eligiendo un varón porque el varón es el sujeto de prestar el servicio militar obligatorio y de portar la libreta militar, es su deber. Pero cuando encuentro una persona transmasculina, pues hay una caotización de esa epísteme que tiene el ejército. Es decir, la libreta militar es un artefacto cultural que produce significados de masculinidad, que produce una manera de interpretar la corporalidad humana o de interpretar la masculinidad, de interpretar el ser varón en esta sociedad. Es decir, hay una cruce de lenguajes, de imágenes, de sentidos, hay unos marcos de significación que atraviesan a la libreta militar, que hacen inteligible el cuerpo humano. Y en esa medida la libreta opera como un aparato de verificación. ¿Quién es hombre? ¿Quién no es hombre? Entonces, claro, llega una persona transmasculina que, por ejemplo, tiene una expresión de género masculina, pero tiene unos nombres
de acuerdo a los que le asignaron el nacimiento, no ha hecho ninguna modificación registral, pues ahí hay un momento en el que, además del reclutamiento y además de la violencia misma del reclutamiento, no, ¿qué tal oiga? No, COVID no es. Mm, Horrible, yo, ¿no? Paranoia, eso es horrible. No le puede dar nada en este momento de la vida. muy real, muy real. yo Sí, siento que total. ya he respondido bastante todas las preguntas que había. Esperamos a que se unan todos, pero tenemos una última y después podemos tener un espacio de preguntas, algunas preguntas y listo. Y cerramos. Listo. Entonces vamos a ver si que se vayan uniendo las personas que estaban. La universidad nos desfinanció el Zoom. Yo creo que algo pasó con el Zoom de la universidad. Sí. Porque sí, o sea, muy raro. Porque nunca nos habían hackeado y nunca se había cortado. Y hoy Preciso. pasó todo. O sea, O sea, hay que ver cómo hacemos para el próximo evento, que también va a estar grande. De una vez aprovechamos para invitarles a... La próxima semana vamos a tener un conversatorio también de feminismo antimilitarista, pues específicamente de feminismo antimilitarista, porque es sobre otros temas también. Y va a estar de invitadas confirmadas. ¿Quién es? Juli Salamanca, de la red. Tenemos a una invitada del IMPAL y a una defensora de derechos humanos. Digamos que el conversatorio va a estar enfocado como a violencia estatal y violencia policial, como teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido últimamente, entonces como para darle una perspectiva desde el feminismo. Súper. Sí, Sigamos, de súper pronto chévere. alguna gente se tuvo que retirar porque ya llevamos 1 hora y media. sí, yo digo que retomemos. Listo, sí, podemos ir cerrando. Ok, ¿querías decir algo más de lo último o ya te hacemos la última pregunta? No, ya la última está bien. Bueno, entonces yo te la voy a hacer. ¿Cuáles crees que son los aportes del pensamiento y el activismo trans a las agendas antimilitaristas y a diferentes movimientos sociales como el movimiento feminista? Creo que ya se empezó a ondear un poquito por ahí con lo de la interseccionalidad, pero si quieres, está el momento para ampliarlo más y pues conectarlo un poquito a lo que será un poco el general de este ciclo, que es como el feminismo antimilitarista. Listo, genial. Bueno, creo que ya he dicho varias cosas, sí. Una de las cosas que me gustaría como plantear es la importancia de la complejización del mapa del poder que ha hecho el pensamiento trans y el activismo trans y que es necesario que también se retomen en distintos espacios. Si bien muchos de los aspectos, por ejemplo, de la teoría y el movimiento feminista son indispensables para pensar hoy día distintos aspectos, problemas sociales de la vida, de la existencia, que son geniales y que necesitamos pensar. Creo que eso también ha sucedido desde el campo de los estudios trans y el movimiento trans, es que es necesario retomar. Entonces, cuando yo menciono ciertas categorías como cisexismo, cisnormatividad, eh, creo que son categorías que empiezan a complejizar el mapa del poder, que empiezan a desentrañar otros aspectos que no han sido entendidos desde la militarización, que son maneras de abordar la militarización desde perspectivas completamente distintas a las que han sido abordadas y que son aportes que ha hecho la gente trans. Entonces, creo que recuperarlas es indispensable, es creo que una necesidad y deuda también histórica y no sé, digamos que parte de la decisión que tomé también en la investigación tenía que ver con eso, las personas trans como interlocutores, interlocutoras de este aspecto, ¿sí? Desde distintas entradas. Entonces, bueno, eso es como uno de estos aspectos. Creo que está la necesidad también de desnaturalizar o descreernos que somos una cosa eh, fija y que somos una versión verdadera y genuina del género. Creo que es indispensable dar cuenta cómo nos construyen esa idea con un conjunto de artificios
porque de hecho nunca le respondí a ni, no mentiras, eso no fue una pregunta que me hizo Nikki, sino a alguien que le gustó, que fue este tema de lo protésico. A veces consideramos, digamos, como que mm, consideramos que estas versiones del género, como las cis, suelen ser versiones más verídicas, ¿no? Pero en realidad no nos damos cuenta cómo hay un conjunto de redes y de artificios que permiten sostener esa idea, ¿sí? Y que la sostienen a través de, claro, discursos, pero a través también de elementos como esto, la libreta, la cédula, o sea, como tantos objetos o productos culturales que sostienen una idea y que cuando ya no están, pues cuál es la masculinidad y la feminidad, si se sostienen un montón de cosas y de redes y de prácticas, prácticas como lo que una de las preguntas que ha hecho una compañera de la misoginia. La misoginia es una práctica eh, que termina siendo una prótesis de la masculinidad cisnormativa, o sea, como que para mostrar que soy un verdadero hombre, tengo que ser misógeno ante los demás. De alguna manera eso termina siendo un carácter como artificial o protésico que me permite ser como reconocido como hombre, ¿sí? O ser, decir otra palabra, pero se me olvidó, eh, prestigiado, ¿sí? Como en masculinidad se prestigia. Entonces, claro, es un poco empezar a hacerle preguntas o interrogantes a este aspecto. Entonces, creo que parte de eso son esas preguntas, ¿no? El movimiento trans y el pensamiento trans está haciendo preguntas e interrogantes que son valiosos, muchas veces se responden en la misma lógica binaria, como no, es que se trata de cuerpos feminizados. Yo intento salirme de eso, me parece que no le podemos seguir negando la masculinidad a, eh, a distintas personas que hayan sido asignadas al sexo femenino de manera forzada y obligatoria. Me parece que desde la masculinidad también hay unas fugas que existen, que existimos, pero que no queremos ver, que son ocultadas tras representaciones normativas. Entonces me parece que es indispensable leer a los intelectuales trans. Leer el pensamiento trans, escuchar el pensamiento trans, hace parte de las luchas trans que son, cuando nos ponemos a ver, son interseccionales. Lo que está haciendo y sus próximas invitadas también son una muestra de eso, ¿no? La red comunitaria se ha caracterizado por, digamos, o sea, articular con distintos movimientos sociales. Uno va a una marcha, va a la marcha trans y a quien ve, pues a usuarios de drogas, a gente que vive en la calle, bueno, a toda la gente que ha sido expulsada y que ha sido confinada en uno de los lugares también como problemáticos de nuestra ciudad, o que consideramos problemáticos como el barrio Santa Fe. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo vemos ahí cómo se construye ese tejido, que no solamente es a través de carácter identitario, ¿no? O sea, ahorita hay una disputa súper fuerte con un sector del feminismo que no podemos desconocer. Hay un sector del feminismo en Colombia que está teniendo una avanzada que es muy riesgosa, que es muy problemática, que es este feminismo transfóbico, y me parece que hay que hacernos cargo, pero no solo las personas trans, porque a nosotros nos están atacando y finalmente negocian nuestros derechos, negocian nuestra dignidad, pactan sobre el acceso a nuestra humanidad. Entonces, me parece que desde el mismo feminismo, que es crítico, pues tantas ramas del feminismo, porque el feminismo es heterogéneo y esa es su riqueza, pero todos estos sectores del feminismo, estas vertientes, es importante que también, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están tomando este feminismo ahora para desdibujar la existencia de las personas trans y hacerlas considerar como sujetos peligrosos? eh, sí, como, bueno, y toda esta dinámica de violencia que llevan consigo. Entonces creo que eso, ya. Bueno, no, pues sí, Gracias. gracias de verdad. Esa era la última pregunta que teníamos y está muy clara, en serio. Ahora queremos abrir otro espacio para más preguntas, si las hay. Yo tengo una pregunta desde la ignorancia más ignorante de todas las ignorancias, y es, o sea, tú hablas de personas transmasculinas. ¿Hay alguna diferencia entre decir personas transmasculinas y hombres trans? Sí. O sea, asumo que sí, pero quiero saber cuál es. Gracias. Vale.
bueno, pues lo primero que hay que decir es que no hay como un consenso general, como de que todas las personas trans ya hayan dicho cuál es la manera apropiada, ¿no? Hay distintos usos, distintas categorías, distintas taxonomías, si se quiere, como en distintos espacios y cosas que tal vez ni siquiera conocemos, ¿no? Pero cuando hablamos de personas trans, cuando hablo de personas transmasculinas, en mi caso, pues estoy hablando de personas trans que han sido asignadas al sexo femenino al nacer y que se identifican en algún espectro de la masculinidad, ¿sí? La masculinidad es un espectro, no es un lugar fijo, por eso no solamente se habla de hombres trans. Algunas personas transmasculinas se identifican como hombres, como es mi caso. Yo soy un hombre. Eh, y otras personas transmasculinas se identifican en algún punto de la masculinidad, pero no necesariamente como hombres. Ahora, hay personas trans o personas que han sido asignadas al sexo femenino al nacer, pero que tampoco se identifican en la masculinidad, sino en ningún lugar. ¿Sí? Sí, Emilio. Entonces, hay una complejidad porque, claro, o sea, claro que sí nos ha servido en muchas ocasiones para reunirnos, para complejizar el tema, porque no tampoco son atributos que nosotros hemos generado, categorías que hemos generado, sino que finalmente son categorías que nos han atravesado. Hemos nacido y nos han impuesto un montón de códigos, el lenguaje ya estaba también, entonces hemos hecho uso y desuso de muchos términos para empezar a hacer alianzas, pero son categorías que constantemente se están redefiniendo y que no tienen un punto tampoco ni un destino. Seguramente muchas personas cuestionarán la transmasculinidad como idea de colectividad. A mí me parece que es válido. Yo la utilizo y también es válido. Entonces, pero sí, es como para entender que, pues claro, el lenguaje es cambiante, el lenguaje expresa también un poco el mapa del poder y también expresa un poco las disputas sociales. Entonces, las personas transmasculinas son muchas, son muy diversas, son muy distintas, sus expresiones de género, sus maneras de presentarse, de identificarse, de relacionarse. Entonces, en esa riqueza es donde también se encuentran los problemas sociales que hay que complejizar. Entonces, solo para un ejemplo rápido, se considera entonces alguna persona, algunos sectores aliados de alguna manera consideran que la solución es darle libretas militares a los hombres trans, fin, se acabó, darle libretas a los chinos y se acabó el problema. Sí, pero no estamos entendiendo en muchas ocasiones la complejidad del problema cuando nos damos cuenta que la transmasculinidad es tan diversa en su interior, o sea, que las subjetividades son tan diferentes, pues que se enfrentan a dinámicas de reclutamiento a través de esa experiencia que no es homogénea a la de los demás. Entonces, si yo me considero una persona no binaria, ¿sí? O sea, eh, y eso se ve expresado en mis documentos y en mi expresión de género, pues el ejército va a tener una relación conmigo diferente, así soy un hombre trans que tiene sexo masculino y un hombre masculino en su documento de identidad, que también se ve expuesto a otro tipo de situaciones. Entonces, no se trata solo de dar libretas, porque no todas las personas transmasculinas quieren tener sexo masculino en sus documentos, por ejemplo. No solamente porque muchos no puedan, porque claramente también la precarización a la que han sido conducidas hace que no accedan. No puedo pagar mi libreta, tampoco el ejército me estaba posibilitando ese aspecto, pero me identifico como un hombre y tengo sexo masculino y se supone que tengo que resolverlo. Estoy yendo para trabajar o en la calle. Pero hay personas transmasculinas que dicen como, me interesa un bledo ponerme sexo masculino, o sea, quiero seguir con sexo femenino, fin, ¿sí? Pero eso también me expone a otro tipo de situaciones. Entonces, entender esa riqueza y esa complejidad también es entender el problema que hay en la interacción entre distintos como instituciones o sí, eso. Entonces, ya. Excelente, gracias. Ya entendí todo. No sé si hay más preguntas, hay comentarios. Tomás y después Juli. Entonces, Igual ya todo el mundo puede prender los micrófonos porque le dimos paso Sí. derecho sí. al hackeo. Y nada, yo solo paso a comentar y agradecer, o sea, como agradecer y escuchar a Camilo, sin lugar a dudas, es como abrir también un montón de paradigmas y como enlazar y
como durante todo el espacio, lo que estaba viendo era como la manera que lo presentas es supremamente como enganchadora en muchos aspectos, que no solamente se queda lo que mencionabas, como exclusivamente eso ya es cosa de transmasculinidades y ya, sino cómo se enlaza con otros movimientos sociales, con otros conceptos, y ush, o sea, estaba como explotando de creatividad mientras te escuchaba y eso, como agradecer pues todas las pestañas que te quemaste, cuánto tiempo le invertiste y que sea tu bandera también personal y política y académica es wash, súper importante porque pues necesitamos también más referentes pues de transmasculinidades. Yo sí, también como una persona transmasculina, ver como esta no homogeneidad tanto de pensamiento como también de construcciones es supremamente enriquecedor. Entonces, eso, agradecerte. Tan lindo. Gracias, Tomás. Yo también, bueno, no quería decir, Camilo, lo máximo, terminaré de leerla y te haré comentarios si te interesa. Después me encantó, qué chimba que esto se esté haciendo. Ahí vamos por más, supongo yo. Y nada, pues eso, como agradecerte el trabajo y quería preguntarte por la charla también y a los de NEN, y les de NEN. Preguntarte si al fin esto, vamos a tener libros, si vamos a tener publicación, así como pedirla en la universidad, que la tenga en la biblioteca, o así como para dónde vamos. Ok. Publicación de, ¿cómo así? O sea, si vas, es que estoy como echando chisme, o sea, chisme en, colectivo. Si se va a O publicar la sea, investigación. había posibilidad, sí, de publicar. Eh, Antes de la cuarentena, la, la tesis estaba recomendada para publicación por la editorial de la universidad. Pero eso pasó, pero pasó la cuarentena y todo se volvió mierda. Entonces ya no sé, yo creo que eso no sé si vaya a pasar. En todo caso, yo estoy hablando con alguna gente para hacer una publicación diferente. mm, Tal vez no una publicación institucional, sino en un formato más como por debajo, más desde abajo. Pero pues eso es algo en lo que hay que trabajar. Por ahora va a salir un artículo sobre objeción de conciencia eh, desde la perspectiva transmasculina que yo estoy proponiendo y que he discutido con algunas personas, que eso estoy trabajando en eso con algunas organizaciones antimilitaristas. Entonces les avisaré claramente cuando eso esté para que ojalá me ayuden a compartirlo y Obvio. se lo lean. Sí, claro Y que sí. bueno, también hay en la tesis hay una parte de visual, de contravisualidad. Eso es un trabajo que también está pendiente de crear tal vez un tipo fanzine para aprovechar esas imágenes, esas fotografías construidas colectivamente en Bogotá y Medellín a propósito de esta discusión. Entonces, creo que eso también podría ser algo interesante. Pero pues bueno, ahí se estarán enterando de todos esas cositas, esos chismes. Obvio, cuenta con Pero, nosotros. Gracias. Yo tenía dos preguntas y así como por pura curiosidad. Y es como, no sé, tú cómo ves como el papel o la representación de las personas trans dentro de este debate que se está dando sobre, digamos, la abolición del servicio militar y un servicio social alternativo para la paz. Y la otra pregunta era como también cómo has visto el papel. Bueno, yo he trabajado con personas de secundaria, como desde ahí empecé mi como camino político, y pues la bandera que siempre he llevado es la objeción de conciencia. Entonces yo no sé tú cómo has los chicos trans en secundaria y cómo, qué problemas atraviesan y más enfocado, digamos, a esta parte de, pues que salen de los colegios directamente a servicio militar. Definitivamente hace falta mucha más representación del activismo transmasculino en distintos escenarios. No significa que no existan personas que lo hayan hecho o lo
lo hagamos, pero el desafío siempre de esos espacios es el profundo cisexismo que hay en esos espacios. Yo participé en muchos aspectos del paro nacional, por ejemplo, donde también muchas de esas discusiones pues se enmarcan, claro, obviamente esos son otros procesos que vienen también impulsándose de atrás, pero que muchas veces en espacios locales, en espacios de participación local, en espacios de, no sé, parches de juventud o de, bueno, o de las localidades, de todo esto como se dio, fue introducir las agendas, es muy difícil, sobre todo porque quedan sumergidas bajo el eslogan de lo LGBT, mm, y digamos que muchas veces las agendas políticas de las personas trans no son tenidas en cuenta en estos espacios. Lo LGBT tiene una dinámica muy compleja. eh, Hay muchos conflictos, hay muchos encuentros, pero también hay muchísimos conflictos, sobre todo con las personas trans y el resto, y lo LGBT, ¿sí? Entonces, y pues también con respecto a la transmasculinidad, mucho más. Ahí hay un aspecto súper fuerte. Entonces, pues digamos que claro, sí hay un trabajo de pronto no tanto relacionado con el servicio social, creo que la agenda transmasculina está muy alineada con el asunto de la libreta militar y ahora de la objeción de conciencia. La libreta militar en términos de, sí, muchas veces el acceso a la libreta militar, porque hay unos lugares de exclusión social profundamente marcados y una necesidad que tienen muchos compañeros de acceder a la libreta para subsistir. Por otro lado, está también el tema y, pues, de evitar las violencias en el espacio público. Y por otro lado está la renuncia a la libreta militar como una posición también antimilitarista. La objeción de conciencia muchas veces ha sido entendida solo como este tema de no quiero pertenecer al ejército. Muchas veces para las personas trans no, transmasculinas no implica eso. Implica también renunciar a un documento que configura tu identidad de género o que te impone una noción de identidad de género masculina. Entonces, como que la relación con la objeción de conciencia muchas veces está alineada con el rechazo a la libreta militar, a no tenerla, no la quiero, no la voy a aportar, renuncio a ello. Entonces creo que son cosas que son importantes también empezar a pensar, ¿no? Ahora la última asamblea antimilitarista de Bogotá en la que participé, pues claro, la mesa se está pensando, o varias organizaciones, no sé, la Tulpa, por ejemplo, se está pensando en cómo también la objeción de conciencia se puede empezar a vincular con objetar a la reserva. Es decir, quienes tienen la libreta militar de segunda clase, o sea, quienes tienen libreta militar de primera clase es quienes prestaron el servicio militar y le dan su libreta después de prestar el servicio militar. Quienes no lo prestaron le dan una libreta de segunda clase. Eso quiere decir que son personas que en caso de que haya una guerra, literal, con, no sé, otro país se necesite porque hay una guerra, pues quedan como igual remisos, o sea, quedan, no como remisos, perdón, sino quedan como sujetos disponibles a quienes pueden ser llamados en caso de que se necesite para eso. Entonces, la objeción de conciencia en estos espacios está empezando a caminar hacia allá. Pero las personas transmasculinas y el activismo transmasculino, desde el inicio hemos pensado en que hay que rechazar la libreta, porque ese es el aspecto que nos atraviesa. Entonces, desde nuestra perspectiva, la objeción de conciencia en gran medida camina hacia el rechazo de toda forma de militarización que es la libreta en sí misma. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y lo de la infancia es súper fuerte. ¿En qué sentido? En que las infancias trans suelen ser las infancias más desprotegidas en los derechos humanos. Suele ser muy difícil aterrizar los marcos jurídicos de protección nacional e internacional. En general, porque ha habido distintas estrategias de distintos movimientos antiderechos que han logrado instrumentalizar la infancia para que no sea posible, digamos, bajo un discurso de propiedad o control paterno-materno, bajo un discurso de protección. Bueno, diferentes figuras han utilizado, también claramente bajo una, como que consideran la infancia como seres incapaces, que no pueden tomar decisiones por sí mismos, que no saben quiénes son, ¿sí? Niegan, digamos, el carácter de autonomía progresiva de niños y niñas y niñas que ya se ha establecido en convenciones de derechos internacionales. Entonces, bueno, digamos, ¿qué pasa con respecto a la libreta? Muchos colegios, por ejemplo, están forzando a familias
para que rápido se cambien el nombre, porque muchas veces los colegios lo que hacen es enviarle a las fuerzas militares los listados, ¿no? De jóvenes que han sido asignados al sexo masculino para que el ejército haga el proceso de selección, ¿no? De reclutamiento de estos jóvenes. Entonces, claro, hay una dinámica compleja entre los muchos colegios y el ejército en ese sentido. Entonces, a veces, cuando se reconoce la identidad transmasculina en el colegio, pues es como, bueno, pues como es hombre, pues rápido y fuerzan a los padres a que se cambie el nombre para que, pues digamos que hay un riesgo muy fuerte. Hay personas que ya han hablado de eso hace mucho tiempo. Camilo Rojas fue uno de ellos, que una persona que desde los 14 años empezó a ser forzado en su colegio para ese tipo de aspectos. Cuando ya estaba en grado 11, enviaron el listado con su nombre para que fuera a presentarse a un distrito militar, pero pues él básicamente huyó. O sea, fue como, no, porque quién sabe qué hubiera pasado, literal. O sea, son procesos muy fuertes eh, donde desnudan a los varones y les hacen un montón de cosas. Entonces, claro, un cuerpo trans queda completamente expuesto. Así que muchas de estas situaciones ocurren, están ocurriendo, pero básicamente los colegios no suelen como reconocer generalmente la identidad de género de las personas transmasculinas. Los menores tampoco suelen ser recurrentemente reconocidos en sus familias, algunos sí, otros no. La realidad es que muchas personas igual sí pueden cambiar, tener la libreta militar, pero pues eso implica un proceso igual complejo. Pero entonces, claro, hay una serie de aspectos de control por ser infancia, por estar bajo el tutelaje de otras personas, de terceras personas, que regularmente son personas cis y que regularmente son personas que no avalan como la identidad trans de sus hijos. Entonces, pues eso es ahí como la complicación. Pero básicamente, pues no tienen libreta. Muchas personas al verse, digamos, al estar en la infancia, pues tampoco, o por lo menos en los casos en las personas con las que me he relacionado, pues no han estado como expuestas al reclutamiento como tal. Algunas sí, pero otras no, la mayoría no, pero es más como el limbo jurídico en el que se encuentran para poder resolver esta situación. Entonces, eso. Gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Una última pregunta ya para cerrar. Comentarios Yo más. quería agradecerte, Camilo, también por compartir de verdad tu trabajo con nosotros. La verdad fue un honor escucharte y espero que podamos seguir compartiendo espacios y de algunas formas también luchas y esa interpelación como de responsabilidad con respecto a los sectores del feminismo transexcluyente lo tenemos muy presente y estamos como pues caminando fuertemente no solo pues en contra de eso, sino hacia un feminismo amplio, pues sí, como amplio, interseccional y en realidad transfeminista también. Entonces, muchas gracias por ese llamado también y por compartir de nuevo esto. Espero que nos sigamos encontrando, de verdad. Gracias. Sí, ahí te están escribiendo por el chat. Entonces, muchísimas gracias, Camilo. Estuvo increíble. Vamos a subir las grabaciones. Invitadísimo al conversatorio el próximo viernes. Todos muy invitados. Va a estar muy chévere. Y creo que ya podemos darle